Pasó de largo, una historia de lamento y a la vez de esperanza. Gracias, estimable amigo, que estás escuchando por estar con un café con la Biblia. Hoy vamos a analizar una historia que viene de siglo a siglo y que puede traer lamento, pero se desenvuelve dentro de una promesa en la cual hay esperanza. Quédese con nosotros y disfrute de esta enseñanza bíblica. Abraham es el personaje que sobresale en la escritura por su fe, porque fue el hombre que le creyó a Dios, que sale de su casa sin un plan establecido, sale sin saber a dónde iba, solamente porque escuchó la voz de Dios y Dios se lo indicó. Él creyó a Dios, por eso le llaman el padre de la fe. Y de ahí nace el pueblo de Dios, aquel que Dios llamó para destinarlo a una misión importante. Pero aquellos que han profundizado en la Biblia o los que la han leído ligeramente van a tener siempre en sus mentes el nombre de Abraham. Y dice de la siguiente forma: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Dios se le aparece a este hombre ahí en Ur de los Caldeos y le dice: deja tus pertenencias, tus familiares, deja todo atrás y ven, yo te voy a mostrar una tierra. Pero no le dijo dónde, solamente le dijo: deja todo y sígueme. Este pasaje lo encontramos en el Antiguo Testamento, porque de ahí sale el pueblo de Israel, de su descendencia. Y mira cómo sigue. En el verso 2 dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es la promesa que hace el Dios verdadero, aquel que luego se le presenta a Moisés: yo soy el que soy. Y le dice a Abraham: haré de ti una gran nación. Pero dice que iba a bendecirle y a engrandecer el nombre de él. Y todos los que bendigan a este pueblo serán benditos, pero los que le maldigan serán malditos. Esta era una preferencia para este pueblo. Para Abraham era una promesa que tenía que cumplirse. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De Abraham obtenemos la fe hasta hoy. De Abraham, de sus generaciones, llegamos a tener al Señor Jesucristo. Y vamos a tener nuestra fe también. Pero sigamos leyendo. A pesar de que Dios le da una gran promesa a Abraham, le dice que su tierra iba a ser bendecida, que iba a ser una gran nación y que sus descendientes eran benditos por toda la tierra. También le dijo que serían esclavos por 400 años. Pero esto parece contradictorio. ¿Cómo Dios va a traer bendición a una familia hoy? ¿Cómo va a decirle que va a engrandecerla, que va a bendecirla, pero a la vez van a ser esclavos? Y no por 10 o 20 años, sino que 4 siglos, 400 años de esclavitud.
Dios sabe lo que hace. Dios tiene que moldear el carácter de las personas. Tiene que saber qué hay en su corazón, mostrarles sus debilidades. Cuando Dios nos bendice y llevamos algún tiempo de racha donde muchas veces sentimos la prueba, sentimos que Dios no está ahí. No creas que Dios no está ahí, por supuesto que sí está. Pero dice aquí que serán esclavos por 400 años, porque ellos tenían que saber quién era el que iba a sacarlo de esa esclavitud. Cuando caemos en lo más profundo de nuestros problemas, debemos de identificar quién es el que nos saca de ahí. Y ese es solamente el Señor. Pero sigamos leyendo. Estamos en Génesis 15, 13 al 15. El verso 13 dice: y dijo Dios a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Está diciendo que los descendientes de Abraham iban a ser extranjeros, pero le había prometido a Abraham una tierra fértil. Sin embargo, el plan de Dios muchas veces no lo entendemos, pero es eficaz. Y sigue diciendo: donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultados en buena vejez. Él está diciendo que Él tiene todo bajo control. Dios tiene todo coordinado. A pesar de que iban a ser esclavizados, dice que saldrán de allí con grandes riquezas. Y es que toda bendición, toda promesa, toda riqueza necesita un esfuerzo. Y muchas veces debemos descender hasta lo bajo y soportar algunas vicisitudes de la vida para poder salir airosos, con riquezas espirituales, materiales, cualquier tipo de riqueza. Dice: tú irás a tus padres en paz. Le dijo a Abraham que él iba a morir en una vejez bastante avanzada y que iba a morir en paz. Esa era la promesa para Abraham también. ¿Dónde se da el cumplimiento de la opresión? ¿Dónde están los hijos de Abraham siendo esclavos? Lo leemos en Éxodo verso 1 al 8. Y dice de la siguiente forma: y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Aquí aparece otro personaje, José, bisnieto de Abraham. Era un hombre conforme al corazón de Dios, obediente. José el soñador, aquel que sus hermanos habían vendido a los ismaelitas. Y dice que estando en Egipto, este José fue engrandecido y tuvo mucha riqueza, pero cuando muere el rey de Egipto, viene otro que no conocía a José y dijo a su pueblo, dice que este rey: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Aquí el rey estaba reconociendo que los hijos de Israel, es decir, los descendientes de Abraham, ya eran un pueblo grande, numeroso, fuerte, y estaban viviendo junto con los egipcios. Y estaban viviendo en paz por el pacto que habían hecho con José. Sin embargo, dice que este rey tuvo miedo de eso, pero la promesa de Abraham que le dio Dios a Abraham se estaba cumpliendo. Pero el rey tuvo planes malvados y dice: procedamos pues astutamente con él, no sea que se multipliquen
y en caso de guerra se unan también con los que nos odian y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Ellos pensaban que en algún momento iban a unirse a otros enemigos de Egipto e iban a ganarle a Egipto y quitarle sus tierras, los hijos de Israel. Pero entonces este rey les dice, entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Aquí comenzaron a esclavizarlos por envidia, porque sabía el rey que eran más poderosos que ellos, y antes que se levantaran contra ellos, los tomaron a oprimirlos, a esclavizarlos, como constructores, levantando grandes ciudades. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Dice que el plan no funcionaba, los oprimían, los maltrataban, los dejaban en desnutrición. Pero dice que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban los hijos de Israel, porque la promesa de Dios se da incluso en un ambiente hostil. De manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Dice que incluso cayeron en lo más bajo aquellos hijos de Israel, los herederos de Abraham. ¿Por qué? Porque los obligaron a hacer ladrillos de barro. Y eso era un trabajo muy duro bajo el sol quemante de Egipto. Y los oprimieron más y más. Esta opresión duró 400 años. Se estaba cumpliendo lo que el Señor había dicho a Abraham en su promesa. Pero mucho tiempo después, aproximadamente unos 500 años de que Dios le promete a Abraham ser una gran tierra, un gran pueblo, que iban a ser oprimidos por 400 años. Entonces Dios traza un plan para liberarlos. Y mira lo que dice en Éxodo capítulo 3, verso 7 en adelante. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Esto dice el Señor Dios Todopoderoso al encuentro con Moisés, aquel hombre también de promesa, que era el que iba a ir delante del pueblo de Israel para sacarlos de Egipto. Pero aquí se lo encuentra en una zarza ardiente, Moisés en el desierto, como pastor de ovejas. Dios se le presenta y le dice, yo soy el que soy, el Dios Todopoderoso. Y le dice que Él viene con la misión de nombrarlo a Él como aquel líder,
que iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de los 400 años, porque Dios era consciente que había visto su aflicción y había visto lo que habían hecho los hijos de Egipto a los hijos de Israel. Y dice que vio la opresión de ellos. Y sigue con la lectura. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el tema que traíamos? Aquel del título Pasó de largo, una historia de lamento y de éxito. Pues tiene que ver con la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia su tierra prometida, lo que conocemos como el día de la Pascua, según la Biblia. Y veamos lo que sigue diciendo en el verso 1 de Éxodo capítulo 12. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa o para cada familia. Debían de tomar un cordero, pero ese cordero debía ser sin defecto. Sigue diciendo: mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y los vecinos más cercanos a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea o la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de él en crudo ni hervido en agua, sino que asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada para el día de mañana, sino lo que quede de él para la mañana lo quemaréis al fuego. Así dice Éxodo capítulo 12 del 1 al 11. Este era el mandamiento que dio el Señor en el momento que habían pasado las plagas de Egipto y en el momento que iban a tener la liberación, porque venía la plaga de aquella plaga donde los primogénitos iban a morir y ellos debían de marcar las puertas con la sangre del cordero, para que en ese momento el primogénito de los hijos de Israel, es decir, los herederos de Abraham, no murieran, porque tenían la sangre del cordero en el dintel y los postes de su puerta. Esto es simbólico, y eso sucedió en ese momento, pero nos trae a recordar a Jesús que dio su sangre por nosotros, y los que hemos aceptado esa sangre, dice que la muerte pasará de largo, porque la palabra Pascua eso significa pasó de largo.
Y ahora vamos al texto que lo dice. Entonces ahora entendemos por qué los 400 años de esclavitud. Y ahora Dios iba a hacer un milagro de sacarlos a ellos, pero antes debían de morir los primogénitos de los egipcios y de las personas que no tuvieran la sangre del cordero en sus puertas. Pero sigue diciendo en Éxodo 12, y de esta manera lo comeréis. Ya está la forma en que tienen que comer aquel cordero, el pan sin levadura y las hierbas amargas. Dice, de esta forma lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Entonces dice que se ceñían sus lomos. Eso quiere decir que su vestido lo amarraban en un cinto que tenían listos para correr, para no enredarse sus pies en sus largos vestimentas. Y dice que con las sandalias puestas y apresuradamente con un cayado en la mano, que era forma de correr, de sostenerse, de luchar, estar preparados porque es la Pascua del Señor. Porque esa noche, dice, pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta del Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Aquí está hablando literalmente lo que dijimos con anterioridad. Y es que Dios iba a hacer eso con la sangre del Cordero. Ahora, históricamente, ¿cuál era el significado de ese ritual? Porque debían de celebrarlo año con año, perpetuamente, y las generaciones iban muriendo y naciendo nuevas generaciones. ¿Cuál era el significado? Y dice el verso 26 de Éxodo 12, y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros le diréis, es un sacrificio de la Pascua del Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Aquí está, dice que era la señal de que Dios pasó de largo, aquel ángel de la muerte pasó de largo donde estaban las casas de los hijos de Israel. Ese era el significado de la Pascua. Esta ha sido la primera parte del tema paso de largo. Ya vimos por qué podemos llamar a la Pascua de esta forma, que es una historia de lamento y a la vez de esperanza, como lo vemos, la promesa de Dios cumplida a través de los siglos. Pero, ¿qué tiene que ver la Pascua con lo que celebramos hoy? Con la Semana Mayor o en el hemisferio occidental, la Semana Santa. ¿Qué tiene que ver eso y cuáles son los rituales realmente que la Biblia habla que podemos ofrecer a Dios o si existen tales rituales? Esto lo analizaremos en la segunda parte, la próxima semana, Dios mediante,
para saber exactamente lo que dice la Escritura, como un ritual se convierte en una vivencia cristiana a través de los siglos. Te esperamos la próxima vez. Si te gustó, suscríbete y activa las notificaciones para que el video te pueda llegar la próxima semana. Pero también te invitamos a hacer un comentario. Si tienes dudas o preguntas, déjalo en el correo que te dejamos en la descripción. Y si quieres proponer un tema, puedes proponerlo y luego lo vamos a presentar también aquí en este programa. Gracias a todos ustedes por su atención y por estar una vez más con un café con la Biblia. Muchas bendiciones.